Yo recuerdo que hace unos 36 años, la primera edición del periódico Nuevo Horizonte, que ustedes saben que dirijo, el título de etapa era La educación que no miramos. Pasan los años y la educación sigue siendo un tema importante que a veces no miramos o quizás no tenga la repercusión que tiene que tener por temas como por ejemplo el de Bahía Blanca, ¿no? Lo que está pasando en estos días. Para mí es un gusto siempre hablar con educadores, con docentes. Estamos con la Colo, así le dicen en las escuelas. Fabiana Pérez Valdés es la secretaria general del gremio SUTEBA de Quilmes, pero es una docente, que esto es lo importante, ¿no? Fabiana, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Pedro, bien, gracias por la invitación, siempre es un gusto. Bien, bueno, hemos charlado previamente, Sí. antes de grabar esta nota, de estar al aire, y que surge este tema de que tenemos menos chicos, ¿no? Tenemos menos chicos, tenemos varios factores que hacen que haya menos chicos. Uno es una cuestión de natalidad, hay Baja baja natalidad. natalidad. Los Empezó chicos, previo a los la chicos no pandemia, quieren tener hijos. los chicos no quieren Nuestros tener hijos no hijos. quieren tener hijos, les No, cuesta, ¿no? Es un tema y se para. alargan las maternidades y Claro, paternidades, que eso también claro. deja una brecha. Ese es un tema. Ese Y es un tema, ese es un tema que hoy, post pandemia, se empieza a ver porque serían los niños y las niñas que tendrían que estar en el claro, nivel inicial. claro. Entonces estamos pensando cómo reconfigurar las salas de 2 años, de 3, para Hay menos garantizar, ingresos. hay menos ingresos, que después va a impactar en la escuela primaria. Hoy el primer problema lo estamos viendo en inicial, pero Sí, sabemos que luego va a impactar en la primaria. Y después tenemos otras cuestiones que no tienen que ver con la natalidad, y que tiene que ver con que hay un porcentaje de estudiantes que no está en la escuela y debería estar en la escuela. Que eso sí es una preocupación que siempre digo, no es solo de la escuela, ¿no? Porque, o no debería ser solo de la escuela, porque el problema es social, claro. social, Bueno, político, económico. analicemos los factores. ¿Por qué se llega a esto, no? La crisis origina que los papás, los tutores, quienes están a cargo de los chicos, no envían a los chicos a la escuela. La crisis origina que haya familias que emigran de un lugar a otro, que haya familias que ahora están en situación de buscar cómo solventar su subsistencia. Entonces los vemos que son los recicladores o demás. Hay situaciones que se han dado por situaciones de consumo también, entonces los Bueno, estudiantes quedan ese es en un en tema la calle. Digo, gravísimo, el nosotros tema, tenemos ¿no? El tema de, muchas vos te referís al a consumo consumos problemático de problemáticos, hay drogas. consumos problemáticos, hay situaciones donde eh, la crisis económica es muy fuerte y lo que priorizan las familias es la subsistencia. La escuela en general lo planteo sobre todo para el nivel secundario, ¿no? Que es obligatorio el nivel secundario. No es un Sí, nivel sí, que sí. los chicos tienen que estar en la escuela, los pibes tienen que estar en la escuela. Los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes tienen que estar en la escuela. Ahora, esa preocupación que tenemos desde educación no es exclusivamente de educación, no debe ser exclusivamente una preocupación. Nosotros tenemos que mirar hacia adentro, cómo garantizar las trayectorias escolares, qué pasa con cómo readecuar y pensar estrategias de enseñanza para aquellos que tienen intermitencias en la asistencia a la escuela. Pero después hay una política pública que tiene que pensar cómo sostiene esa familia y cómo sostiene la trayectoria educativa de esos estudiantes. Que hubo múltiples tramos donde fueron variando, pero que existían las becas, el sostenimiento con otros programas, la subsistencia de alternativas de comedores y demás que resolvían Ahora, situaciones familiares y descomprimían el tema de que los pibes estuvieran en la escuela. qué Hoy pasa no. si el chico no va a la escuela? Hay una lista, ustedes hacen un seguimiento. Vos, ¿Cuál es el mecanismo? vos tenés un mecanismo Sí, administrativo, sí, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, el mecanismo administrativo que nosotros podemos tener de revinculación
con las familias, cuando las ubicamos y ubicamos a los pibes, no alcanza solo con la tarea de la escuela. Pero aparte, el docente tampoco se va a ir a buscar, tocar timbre Nosotros en la casa. tenemos que ir a buscar, ¿sí? Nosotros vamos, y tocamos timbre, los lo- buscamos, los traemos, damos los debates con las familias, hacemos el acompañamiento, se involucran los equipos de orientación escolar, se involucran los equipos de niñez, que sería el otro organismo que tiene competencia. En este caso es del municipio, hay municipios que no tienen el sistema de niñez y sería lo que antes era minoridad, como se llamó hace muchos años. Bueno, pero nosotros sí tenemos el sistema, tenemos Secretaría de Niñez. Ahora, los vamos a buscar, los traemos y tenemos que sostener esa trayectoria. Y eso es con acompañamiento de política pública. No alcanza solo con ir a buscarlo, vuelvo a insistir, porque si no queda como que es algo que parece que fuera de la voluntad del otro. No alcanza, no tiene que ver con un problema de voluntad. Ahora, ¿cuál es el argumento? Porque me imagino que vos habrás pasado por varias reuniones de este tipo, de los padres o de los tutores allí. ¿Qué dicen? Lo que pasa que, vuelvo a insistir, hay familias en las que hacen el esfuerzo muy grande para que los pibes estén en la escuela. Hay familias que lo hacen con intermitencias para que los pibes estén en la escuela. Y hay familias que no tienen los recursos para garantizar que los pibes estén en la escuela. Un problema, el más sencillo, las zapatillas. Claro. Entonces, si no tiene las zapatillas, porque ponele, lo demás lo podemos ir resolviendo. Lo que tiene que ver con útiles escolares. El municipio es una entrega importante de útiles para todo, toda la primaria. Digo, hay como gestos de acompañamiento de política pública. Ahora, si esa política pública no llega a ser integral y no alcanza solo con eso, no alcanza solo con la ayuda de la asignación o no alcanza solo con la escuela. Si las familias no tienen la continuidad del ingreso, de un trabajo, de garantizar el acceso, por más que nosotros busquemos, sostengamos que es nuestra responsabilidad, por supuesto que es nuestra responsabilidad, que es nuestro compromiso con la escuela pública. Ahora, la escuela pública tiene que contener a todos. A los pibes que están afuera, a los pibes que eligieron la escuela privada, a las familias que eligieron en algún momento la escuela privada. Nosotros sabemos que esa responsabilidad es nuestra. La escuela pública tiene que garantizar las trayectorias de todos, volver a tener esa impronta que garantizaba derechos para todos y para todas las infancias. Bien. Ahora, el gobierno nacional no está cumpliendo con una ley, ¿no? El fondo educativo, que viene también para la educación, por supuesto, que viene a los municipios, está faltando. Está faltando, porque ahí hay un mecanismo que es paralelo al fondo de financiamiento educativo. Entonces, cuando el fondo de financiamiento se prorrogaba en términos de las partidas y se actualizaban las partidas que iban a las provincias, estaba en relación al fondo educativo y al resto de los fondos que reciben las provincias y que deben ir a los municipios, ¿sí? Estaban los fondos que iban para infraestructura escolar, para los comedores, para los programas. Tiene múltiples destinos ese fondo. El fondo educativo también es un fondo que el gobierno nacional tiene que autorizar la partida, firmar, prorrogar el nombre específico de economía que le quieran poner. Eso tiene un porcentaje, una vez que llega a la provincia, es la provincia la que destina la autorización de esos fondos a los municipios. A los municipios. Y el municipio hace uso del fondo, donde hay una resolución que para el conurbano bonaerense es un 60% de ese presupuesto que tiene que ir a las escuelas públicas, infraestructura y demás, y 40% que pueden utilizar para eventos culturales, qué sé yo. Nuestro municipio tiene, además de las escuelas, del compromiso con las escuelas públicas, tiene los jardines municipales, tiene, o sea, los servicios municipales y la Escuela Municipal de Bellas Artes. O sea, nosotros sabemos que tienen como mayores compromisos, ¿no? Donde impacta el fondo educativo. Ahora bien, si ese fondo no se firma y no llega en el tiempo y forma, todo lo que viene sucediendo se viene retrasando. Ya nos pasó el año pasado que recién llegó una parte del fondo en mayo. Nosotros habíamos empezado en febrero, que había sido la ola de calor, que los ventiladores, que la situación. Esto repercute obviamente en la escuela.
u obras paralizadas. Hay obras Esto paralizadas. repercute directamente en la escuela, repercute no solo en las cuestiones de infraestructura, sino de los programas, de las cuestiones que se pueden articular, de las acciones o de las mejoras para los nombramientos en la Escuela de Bellas Artes, para los jardines municipales. Digo, tiene distintos aspectos. Con respecto a las obras paralizadas, nosotros teníamos 8 obras paralizadas, en realidad teníamos 8 obras de un programa que era una responsabilidad entre nación, provincia y municipio. Esos programas se llamaban tripartitos porque tenían la responsabilidad. Se firmaba ese contrato de obra con el gobierno nacional, fueron firmados en el 2023 y eran para construcción de 2 escuelas, en Quilmes eran construcción de 2 escuelas secundarias, de 2 jardines de infantes y tenía además la remodelación, el edificio de la escuela 505, que es de hipoacústicos, y además tenía refacción y ampliación de otros servicios educativos. Cuando se paraliza, porque toda la obra pública queda paralizada, quedamos en un agujero, primero en un agujero legal, porque si Nación no transfiere a la provincia o al municipio la obra, no es responsable de eso. Claro. El municipio se hizo cargo de los 2 jardines que eran los que mayor porcentaje de obra tenía y lo hicieron con fondos propios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Con los fondos que son de la recaudación municipal, que es un jardín que se inaugura ahora el jueves, el 976, que está en el barrio de La Paz. Y el de Espeleta que se inauguró. El jardín de Espeleta, pero ese ya era una obra del municipio, y el jardín que está en técnica, en donde está el predio de la técnica 8 en la IAPI, o sea, uno en la IAPI y otro en La Paz. Ahora nos quedan todas las demás obras dando vueltas. Algunas puede avanzar presupuestariamente el municipio, pero la verdad que no. Y necesitamos que provincia y municipio puedan tener el traspaso de la obra para que se defina políticamente quién continúa esas obras. Porque pareciera que uno dice, bueno, son 6 obras, son 8, es un montón, porque implica que hay condiciones para los pibes. ¿Las secundarias, te acordás para dónde son? Una era para el barrio Novak y otra era para La Matera, que no tiene escuela secundaria. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con los salarios? ¿Cómo está la situación? Y con los salarios tenemos 2 cuestiones. Una, el debate de la paritaria provincial, que se avanza, que tuvimos paritaria en febrero, que ahora cobramos el 7%, fue un 9%, 7 y 2%. Ahora cobramos el 7%, el 2% restante es con el sueldo, con la liquidación de marzo, con una cláusula de revisión por inflación, y una reapertura en la llama paritarias. Kicillof llama paritarias, lo hizo continuamente durante el año pasado, cada 2 o 3 meses. La verdad que hubo una continuidad en términos del debate salarial y del debate de avanzar en derechos para los trabajadores y las trabajadoras por los decretos y resoluciones que teníamos pendientes. Pero al estar parado el debate, la paritaria nacional, porque no existe más el ámbito de la paritaria, no existe más el ministerio, no existe más la ley de financiamiento, no existe más la paritaria nacional. Que no haya paritaria nacional, ¿en qué repercute? ¿En qué los perjudica? Que no haya paritaria nacional repercute en que no hay un piso salarial docente nacional. Nosotros en la paritaria nacional discutíamos un piso salarial y discutíamos después todo lo demás que tiene que ver con estos fondos que no están llegando, pero que se discuten en esa paritaria. Ahí nacen programas que los tiene que financiar la Nación, tiene que financiar, que Milei decidió no continuar. No hacerlo. Y la deuda, con la derogación de el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que muchas veces nosotros decimos el FONIDI, si no explicamos qué significa no se entiende muy bien, que era parte de la Ley de Financiamiento Educativo, era la responsabilidad económica que tenía el gobierno nacional con los salarios de todos los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional. Que a una proyección, a grosso modo, 2025 tendría que ser de 100.000 pesos por cargo. Es decir, un docente con 2 cargos está cobrando 200.000 pesos menos, que antes eso incrementaba nuestro salario. Que al tiempo de la actualización de la deuda ya llevamos más de 1,5 millones que la Nación tiene de deudas con los
docentes nacionales. Eso sería para ponerle un número a cuando decimos parte del debate de la paritaria nacional que incrementaría nuestro salario está puesto acá. Bueno, eso es lo que no tenemos. Ese es el recorte directo que fue hacia los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Bueno, veremos cómo sigue esto, si Milei sigue duro, porque todo indica que sí, que no recula, ¿no? Y que es algo bastante llamativo, no estamos acostumbrados a esto. Está complicado. Está muy complicado la historia. Pero bueno, el jueves vamos a Jornada Nacional de Protesta. Nosotros ya venimos teniendo Nacional de Protesta. Jornada Nacional de Protesta, de visibilización de qué significa cuando le decimos a Milei, menos estafa y más presupuesto para educación. ¿En qué se traduce eso? A lo mejor les termina pagando en criptomonedas. Esperemos que no. Gracias, no, muy amable.